Ya, ahora sí. Bien, bueno, esta data que está acá es una data que no tiene los nombres, pero la data que tienen ustedes en el taller sí tiene los nombres. Por lo tanto, no, esta parte que yo le estoy poniendo X1, X2, X3, etcétera, no la deben ocupar cuando la data tiene nombre, en principio, a menos que ustedes quieran modificar los nombres. Adicionalmente, esta data yo sé que tiene 6 nombres, fíjense que tiene 6 variables. Por lo tanto, si yo voy a cambiar los nombres, tendría que cambiarlas todas. No puedo cambiar una parte de los nombres, si no la data se achica o hay problemas de error, básicamente. Entonces, cada data que yo le pongo va a tener un problema distinto. Puede ser que no esté limpia, que haya que eliminar los NA al principio, que haya que sacar las columnas que no sean numéricas, etc. Esa parte sí no es común. O sea, esa parte tiene que depender de ustedes. Entonces, muchas de las preguntas que me han hecho es cómo le cambio los nombres, cómo puedo hacer esto. No hay que hacer eso a la data al principio. ¿Ok? Ustedes tienen un ejercicio también en el taller que corresponde al primer ejercicio de análisis de componentes principales que corresponde a datos que están separados en etiquetas y los marcadores genéticos. Esa es una data muy complicada en el sentido de que tiene 6.800 y tantas variables, por lo tanto no hay que cambiarle el nombre a las 6.800 y tantas variables, sería muy complicado. Y por lo tanto hay que saltarse ese pedazo. Esa es la primera cosa. Lo segundo, solo para esta data, yo le voy a agregar una etiqueta. La etiqueta que está en la línea número 9, solo se la agrego a esta data, no se la agrego al resto de la demás data, porque esta etiqueta corresponde solamente a los 100 primeros billetes falsos y los de verdaderos y los segundos 100 billetes falsos. Eso no lo agrego en realidad. ¿Dónde parte lo común? Lo que uno debe hacer. Parte de la fila número 11, acá, y con mucho cuidado no quiten la variable 7. 7 sí corresponde a la data de billetes. No necesitan quitarle menos 7. Menos 7 porque en la columna 7 está junto la columna de la etiqueta, digamos. Si ustedes vuelven a llamar a Hertz, ustedes se fijan que en la columna número 7 está la etiqueta que yo quiero quitar. ¿Por qué quiero quitarle? Porque solamente componentes principales va a trabajar con la parte numérica, con la parte del otro lado en principio. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, yo sí le quito menos 7. En su data, ustedes tienen que quitarle la última columna si esa tiene una etiqueta, o la primera columna, depende de dónde está la etiqueta en principio. O simplemente eliminarla por el momento, pero tienen que ubicarla donde está. Eso sí va a depender de su dato. ¿Qué es lo que no depende de su dato? El comando se llama prcom, que es el que hace toda la magia. Básicamente el que hace el cálculo de la matriz de covarianza, de calcular los vectores y valores propios, etc. Eso lo hace prcom por nosotros, no tenemos que hacer. ¿Okay? Entonces, ya, simplemente lo que hicimos fue, ya hicimos el análisis de componentes principales. O sea, aplicamos el comando que está acá. ¿Dónde está guardado todo? Está guardado todo en una cosa que se llama PROut. Ese es un nombre que puse yo. Ustedes pueden modificar ese nombre. Es decir, lo que sale del comando fue lo que yo intenté decir acá, ¿no? De alguna manera. Por ese nombre que está en la línea número 11, ustedes lo pueden cambiar. ¿Ok? Si lo cambian, por supuesto, todas las demás cosas tienen que cambiar el nombre, ¿no? La segunda parte, o sea, la parte que tampoco tienen que cambiar mucho es que dentro de PROut están las desviaciones estándar. Para yo calcular la varianza, yo necesito justamente las varianzas y no las desviaciones estándar, por eso lo elevé al cuadrado. ¿Okay? Entonces, por eso toda la línea completa, la p-bar, lo elevé al cuadrado. Y eso es lo que hicimos. Y ahora hicimos la fracción. ¿Qué quiere decir esto? Tomamos todos los valores de varianza y lo dividimos por la suma de todas las varianzas para saber qué fracción corresponde a qué componente principal. Yo estoy hablando ahora, chicos, si ustedes quieren interrumpir, este es un buen momento para preguntar si alguna duda le queda sobre esto, digamos. Si no, sigo adelante porque igual tenemos más cosas que decir, digamos. ¿Okay? Entonces, acá hacemos, esto no es necesario, pero es para echar una mirada a qué fue lo que salió. Básicamente, cuando yo hago esto, me dice que el primer componente explica el 49%, el 21% el otro, y así sucesivamente, ¿no? ¿Okay? Entonces, esto lo elimino porque realmente no lo necesito para el cómodo, solamente para echar una mirada. Bueno, R tiene dos posibilidades para plotear. Puedo plotear directamente el PBE, que daría una gráfica más o menos así. Es una gráfica que te indica cómo va bajando a partir de los componentes principales, cómo va bajando la varianza explicada por cada componente, de manera tal que se ve que para el 4, 5, etcétera, para el otro lado,
ya esas variables no tienen importancia de alguna manera. O sea, no explican mucha varianza. Y veo que el primero y el segundo explican bastante. Para yo darme cuenta un poquito mejor, puedo hacer esta gráfica, que es la gráfica acumulada. Es decir, voy sumando todo lo que va explicando cada componente anterior. Por ejemplo, si me paro acá, me doy cuenta que para el segundo componente casi estamos llegando al 80%. Y 3 componentes ya se pasa del 80%. Quiere decir que ya yo puedo estar tranquilo que trabajando con 3 componentes, ya yo capturo prácticamente toda la importancia de la data. Eso es lo primero que voy a hacer. Recuerden que todo lo que hace el análisis de componentes principales es definir nuevas variables que se llaman así, se llaman PS1, PS2, PS3, qué sé yo, hasta PS6, porque en este caso son 6 variables y la convertimos en 6 variables nuevas. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es acá es que cada variable ahora está ordenada por orden de importancia, desde el PS1 hasta el PS6. ¿Okay? Bien, ahora lo que quiero hacer es, en vez de estas gráficas son un poquito feas, o sea, visualmente no son muy agradables, por lo tanto lo que quiero hacer es a gusto en realidad de ustedes. Una de las preguntas que me hicieron es, profesor, ¿cuáles gráficas hago? ¿La considero a gusto o no? Bueno, ustedes la consideran a gusto, depende de la pregunta que están haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora lo que voy a hacer es hacer una gráfica que es la misma, pero de una manera un poco visualmente más bonita, haciendo un diagrama de pie, para determinar verdaderamente los porcentajes, ¿no? Es decir, aquí esto sí va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Va a depender del número de componentes principales que tenga, y ese número va a coincidir con el número de variables. Si, por ejemplo, ustedes tienen una data que tiene 9 variables, entonces tendrían que llegar hasta PS9 y ustedes tienen que agregarle más términos a esas etiquetas, hasta llegar hasta PS9, PS10, etc. Entonces, esto funciona muy bonito cuando tienes pocos componentes, porque en realidad, si tengo que estar llenando PS1, PS2, PS3 hasta P200, no me funcionaría bien esta gráfica. Por lo tanto, repito, esta gráfica funciona solamente porque llegado hasta 6, ¿no? Ok, entonces acá hago un nuevo dataset que se va a contener una etiqueta, que es la etiqueta, y va a tener el valor explicado o la varianza explicada. Es decir, dos partes tiene nada más. Tiene la etiqueta, que nos va a indicar cuál es el componente principal, y nos va a indicar la fracción que explica. Y todo eso para pasarse a un diagrama que es Plotly. Bien, o sea, el paquete Plotly, y esto me permite hacer el diagrama pie. ¿Ok? Olvídense del warning, es un problema que tengo yo en mi computador. No debe salir de ustedes un warning muy grande. Entonces, la gracia que tiene esto es que ahora lo puedes ver los componentes en principio. Entonces, si alguien me pregunta, bueno, ¿cuánta varianza explicada tienen los dos primeros componentes? Muy fácil, suma 49.1 con 21.3 y eso serían los dos primeros componentes. Si eso está llegando o pasa al 70%, esas dos variables ya son muy buenas y el resto de las variables no tanto. Pero si además agrego el tercero, ya prácticamente tengo más del 80% de la data explicada por esas 3 variables. ¿Por qué no lo hacía con las variables anteriores? Porque las variables anteriores no están ordenadas en orden de importancia. O sea, X1 hasta X6, esas variables no son importantes por el momento. O sea, no sabría quién es más importante que cuál, pero los componentes principales sí los puedo ordenar. Bien, no sé si me están siguiendo en principio. Ahora, eso ya lo habíamos hecho. Ahora lo que voy a hacer es nuevamente buscar otras maneras de presentar la información. Hasta ahora ya hemos cumplido con el análisis en principio de determinar cuánta varianza explican mis primeros componentes, y ahora quiero hacer una serie de gráficos para mostrar lo que conozco de los componentes principales. Hay una librería que se llama GG45, que hay que instalarla si no la tienen. Le pido esto, y básicamente lo que hice fue, bueno, este head está además acá porque ya era como mostrar nuevamente los datos. Voy a volver a hacer el prcon, pero en realidad, porque lo que hice fue, le cambié el nombre a per_out para no confundirme más. Lo volví a hacer, esto ya está hecho, no lo tienen que hacer ustedes. Y este A lo que permite es hacer un redondeo, este round redondeo a 2 valores, pero lo multipliqué por 100, lo mismo que tenía arriba, para que me aparezca como porcentajes, en vez de numeritos como 0,49. Repito, esta parte es como para darle un poquito más de visualización a la data, ¿no? Entonces hago esto y, por supuesto, PRAO no lo había calculado, ahora sí. Y la gracia es hacer esta gráfica que tiene una cosa importante que quiero llamar la atención. Esto es lo que yo le llamo diagrama de dispersión, pero con mis nuevas variables, es decir, con variables que ya son importantes.
O sea, no voy a hacer, por ejemplo, X1 contra X2, sino PS1 con PS2. Pero adicionalmente, lo que le escribí acá, lo que le pegué a la etiqueta X y a la etiqueta Y, que es lo que estoy escribiendo acá, le pegué el porcentaje que explica, para darme cuenta cuán bueno es mi variable. Esto me está diciendo que la variable PS1 me explica el 49% de la data y este me explica el 21%, y por lo tanto entre las dos se explican un 70% o más de un 70%. Quiere decir que la gráfica que yo estoy observando ahora es bastante buena. Cuando ustedes graficaron y alguien me mandó la fórmula para el asunto del taller, la primera pregunta que corresponde a los marcadores genéticos, cuando ustedes hacen el diagrama de dispersión, no se ve tan bonito como esta gráfica. Se ve como, no está tan bonito en el sentido de que no se acumulan los puntos muy fácilmente y no se aprecia, a grandes rasgos no se aprecia mucho, en principio, la unificación de los distintos conjuntos, ¿no? En el caso de los distintos tipos de cánceres que hay. ¿Por qué ocurre eso? La pregunta es ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué no está tan bonita como esta? ¿Por qué no se ve los clusters? Bueno, básicamente porque si ustedes se fijan en lo que explica cada una, si mal no recuerdo, las componentes de ese taller explicaba 11 aquí y explicaba como 4 acá. Entonces entre las dos no llegan al 70% y por lo tanto la gráfica no se ve tan nítida como esta. Es decir, ahí sí tendría que colocar muchos más componentes que 2. En este ejercicio, como es relativamente pequeño, sí se nota la diferencia, porque yo pasé de 6 variables a 2 variables y esas 2 variables me permiten visualizarlo todo. En el caso del taller que tienen ustedes, tienen, como les decía anteriormente, 6.890 variables, que haciendo componentes principales la puedo reducir, pero reducir a 2 es muy difícil. Entonces, por lo tanto, hay que encontrar hasta 20. No puedo graficar hasta 20 dimensiones, pero es mejor trabajar con 20 variables que con 6.800. Entonces, por lo tanto, algún detalle puedo capturar, es decir, con los dos primeros componentes me doy cuenta de que algunos colores están como más cerca que otros, a pesar de que haya más dispersión. Esa es la explicación que ustedes tienen que hacer en el taller. Lo podemos ver al final, si a ustedes les parece, les muestro la gráfica y les indico cómo hacerla en general. Pero repito, esta visualización es una visualización para hacer un diagrama de dispersión del primer componente con el segundo componente. ¿Cómo lo hago? Fíjense que lo que sale de PROUT son distintas cosas. Si yo le coloco una X acá, un signo de peso y una X, lo que sale son los valores que tienen mis nuevas variables. Si coloco 1, corresponde a la primera variable, al primer componente principal. Y si coloco 2, a la segunda variable. Por ejemplo, si yo quisiera plotear el componente 1 con el componente 3, ¿qué tendría que cambiar? Bueno, lo voy a cambiar el nombre a esto. Voy a poner 3 acá, voy a poner 3, ¿ok? Voy a hacer el gráfico PS1, PS2, qué sé yo, y voy a colocar 1 acá, y voy a colocar 3 acá, y voy a colocar 3 aquí. Ya, eso significa el 1 con el 3. Tendría que haber hecho todas estas cosas. Haciendo ese diagrama, vuelvo a llamarlo, disculpe, PS2 no lo encontró, en alguna parte no cambié esto, PS3, ¿no? Un segundo, PS3, ahora sí. Es que me faltó ese pedazo. Bueno, nuevamente ahora tengo el PS1 contra el PS3. Y me doy cuenta de que PS1 grafica bastante bien, pero no tan bien como el PS1 y el PS2. ¿Y eso por qué? Porque este no tiene mayor explicación de varianza con respecto a PS2, sino que tiene un poco menos, y hace que, por ejemplo, yo no pueda dividir correctamente, hay pedazos como que se mezclan, no sé si se dan cuenta, ¿no? Entonces, básicamente el PS1 y el PS2 son los mejores para distinguir los patrones, mientras que PS1 y PS3 no es malo, pero tampoco lo hace muy bien. Entonces, la idea es simplemente quedarse con los primeros para que funcione bien. Ahora, yo al principio puedo quedarme con los 3. Ahora voy a mostrar cómo quedarme con los 3, hacer una gráfica de 3. Por ejemplo, puedo hacer la gráfica de 3 usando esto, ¿no? Bien, nuevamente le voy a pasar el PROUT, se lo voy a pasar a una data que le voy a llamar PC, y voy a graficar en 3 dimensiones ahora usando plotting. ¿Ya? La gracia que tiene ahora es que ahora yo puedo ver en 3 dimensiones. Por ejemplo, puedo ver esto, un segundo, puedo hacer un zoom, ustedes no lo van a ver inicialmente, pero la idea es la siguiente. Permítame un segundito. Yo podría
A ver, tengo que admitir una persona. Bien, si ustedes se fijan, ahora yo puedo ver en 3 dimensiones, ocupando los 3 primeros componentes principales, puedo empezar a analizar que ahora entre los 3, mirando correctamente, se diferencian mejor los patrones. Ustedes podrían hacer un gráfico también en 3 dimensiones, solo tendría que cambiar la data que están ocupando, ¿no? Entonces, esto me permite un problema que tenía 6 dimensiones, porque tiene 6 variables, la reduje a 3 dimensiones. Más no podría hacer en el sentido de graficar cosas. ¿Por qué no puedo graficar cosas? Porque hasta 3 llega mi capacidad de hacer un diagrama de 3 dimensiones. No podría ser un diagrama de 4 dimensiones en principio. En principio no se puede hacer, a menos que haga un truco, ¿no? Pero no lo podría hacer en principio. Entonces, este es lo que les decía, que la forma de graficar ahora hasta 3 componentes principales puedo hacer usando digamos, este procedimiento. Un segundo, creo que estamos acá. Bien, me parece que regresamos a la... Ok. Bien, entonces hay otra forma, otra variante adicional de donde estamos, ya componente 3, ya. Si seguimos con el código, hay una variante que yo les decía que inicialmente era una lata, tenéis que estar escribiendo PS1, disculpe, voy a mover un poquito y voy a regresar nuevamente a la línea 58 en mi caso, pero, por ejemplo, cuando yo graficaba esto, yo tenía que definir PS1, PS2, PS3, hasta PS6, y tendría que hacer mucho cálculo como esto. Imagínense que tenga 90 de esto, entonces tendría que estar haciendo mucho de esto. Entonces, lo que quiero hacer es saltarme ese pedazo y ir directamente sin incluir las etiquetas, hacer esta nueva variante. ¿Qué es lo que hace? Voy a definir un nuevo conjunto de datos que corresponde a los valores redondeados hasta 3 decimales de las varianzas explicadas y también los valores acumulados de esa varianza, para hacer un gráfico un poquito mejor sin tener que estar colocando PS1, PS2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Más o menos. Sí. Entonces, no sé si me entiende. Lo que hago es esto, y haciendo la gráfica y haciendo ggplot, la gráfica no es tan espectacular porque no es mucho, pero si yo me voy moviendo, me voy dedicando a ver los porcentajes explicados de cada uno de ellos. Puedo hacer la gráfica ustedes la hacen por su parte, en vez de colocar PBE, puedo colocar este valor. O sea, puedo repetir esto y en vez de esto, repito con esta variable. Si lo coloco acá, voy a tener el acumulado. Por ejemplo, hagámoslo. Si ya está listo, voy a colocar esto aquí, copiarlo y voy a plotear la variable, en vez de la variable explicada, o sea, la varianza explicada, voy a colocar la variable acumulada. Haciendo ese cálculo, en principio, y haciendo ggplot, nos va dando la varianza explicada. Entonces, usted va viendo que aquí el 49%, el 70% y así sucesivamente. Esto es una gráfica que yo le recomiendo para hacer el problema número 1 del taller. Hacer esta gráfica, porque ahí sí hay muchos PC, muchos componentes principales. No les basta con los 2 primeros. Les tienes que colocar hasta 20. Entonces, por lo tanto, en vez de estar haciendo una tabla con 20, lo que hacen es esto y es mucho más cómodo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Separan acá, por ejemplo, hay una de las preguntas que dice, ¿me basta tener 20 o no me basta tener 20? Entonces, ustedes separan acá, vean cuánta varianza está explicada, y si está del orden de los 70, creo que me bastaría para resolver el problema. Y por lo tanto, reduzco un problema muy complejo con muchas variables a un problema con un poquito de menos variables, que son 20. Pasé de 6.000 a 20 variables. Eso es, desde el punto de vista de modelamiento, muy, muy importante, muy interesante. ¿Ok? Profe, ¿qué era lo que cambió para llegar a ese gráfico del anterior? Lo que cambió fue la variable, el nombre de la variable, porque a ver si le llama, por ejemplo, si hago head de DS, me doy cuenta que DS tiene 2 variables. Me doy cuenta que tiene los valores y tiene los valores acumulados, que fue las 2 variables que definí aquí arriba. Entonces, lo único que cambié fue plotear la i. ¿Qué variable voy a ocupar? Primero puedo ocupar valores, que me da lo que tiene cada componente por separado, o los valores que se van acumulando. Ese fue el único cambio que hice. Entonces, repito, es una muy buena opción para aplicarlo en el taller, porque ustedes pueden ahora hacer un diagrama y pueden tener hasta, de hecho, el diagrama le va a salir hasta 64 aproximadamente componentes principales, y se van a parar en 20 y van a ver cuánta varianza explican los primeros 20, y con eso responden a la pregunta
¿Me quedo con esos 20 o no me quedo con los 20? ¿Sí? Esa es la idea. ¿Ok? Entonces, uno de los gráficos que es relativamente difícil de explicar hacia la primera, pero sí le voy a explicar ahora. Uno de los gráficos que me importa un poco que resuelvan o que hagan, se llama el gráfico, yo le llamo gráfico de círculo, porque en realidad lo que estáis ploteando son las correlaciones que existen entre las variables antiguas, las X que teníamos, que no sabíamos cuál era la importante o no, con las variables nuevas que son los PC, los componentes principales. Entonces, uno lo que puede calcular es qué correlación había entre cada una de las variables con las variables nuevas. Si hay una correlación muy alta, por ejemplo, la idea intuitiva ojalá la logre transmitir ahora en esta explicación. Por ejemplo, ya yo sé que el componente principal 1 es muy importante y que el componente principal 2 es muy importante porque explican la varianza de la data. Supongamos que yo correlaciono mi variable X1 con mi variable PC1. Calculo la correlación. Son dos variables, las puedo calcular la correlación. Y ese valor me dé cerca de 1. Por lo tanto, es una variable muy grande. Olvídese el signo, puede ser menos o puede ser más, pero lo importante es que sea en valor absoluto cerca de 1. Como el PC1 ya tiene una importancia muy grande, si yo correlaciono X1 con PC1 y me da un valor muy alto, entonces quiere decir que X1 también es una variable de importancia, porque es como una ley de transitividad, ¿no? Si PC1 es importante y X1 está muy correlacionada con PC1, por lo tanto X1 también es importante. Entonces eso me permite dar algunas opiniones acerca de las otras variables que yo no sabía si eran importantes o no. Por lo tanto, es una metodología interesante porque me dice qué variables contribuyen más o menos a los componentes principales. Entonces, la idea un poquito es aquellas variables que contribuyen más a los componentes principales tienen valores de correlación más cerca de 1 con ese componente principal en particular. Y eso se va a ver en una gráfica por los números o las variables que están más cerca del círculo unitario. Entonces, hagamos el cálculo y lo explico sobre la base del diagrama, a ver si me logran explicar mejor. Profesor, Sí, escucho. antes es que me quedó una duda con el diagrama de dispersión en el código que envió usted, si que podría subir, por favor. Ya, ok. Porque El diagrama de dispersión, lo que pasa, a ver, ya. Lo que pasa es que aquí usted en el código escribió PC1. No sé si es por algo específico. O sea, antes de que usted editara para graficar el primer y el tercer componente, se supone que graficó el primer y segundo. Pero ahí donde está PC3 estaba PC1. No sé si debería ir PC2 o... ¿Estaba PC1 antes? Me Sí, equivoqué. estaba PC1 antes, por eso era Ya. mi duda, ¿no? En realidad es un error lo que estaba puesto. Tendría que haber escrito PS2. Pero no cambió la gráfica lo hizo bien. Ya, ¿Por esa era mi qué duda lo nomás. hizo bien? Perdón. Porque el valor correcto es este, digamos, ¿no? Y Sí, esto es como, a ver, este comando que se llama paste significa pega sí. un texto con un valor. Y lo que cambió es el nombre de la etiqueta, pero tienen toda la razón. Ese estaba malo, si yo tenía puesto PS1, a lo mejor lo copié a la rápida pero lo que deben de colocar es Sí, no, PS2. sí, solo Ok, creí que iba a cambiar en algo en algún momento porque estuve probando con el primero y segundo componente. Eso nomás. Gracias. ya. No, eso no, repito, solamente es un error visual. O sea, lo que le va a aparecer es una etiqueta que es incorrecta dentro de la gráfica. Pero no cambió el sentido de la gráfica porque aquí es donde está el medio de la gráfica, ¿no? O sea, aquí está, yo puse 1 y puse 3 porque en este caso estoy graficando 1 y 3. Si yo me equivoco acá, ahí sí hay un problema. Entonces, pero evidentemente, por favor, corríjanlo si lo tenía puesto en PC1. Eso está mal. Gracias por que lo voy a corregir en el código porque creo que lo No, tengo con... usted. Sí, en realidad lo tengo en un código antiguo y se ve que está con PC1. Entonces está malo. Es PC2 lo que está ahí. Ya, ok. Entonces, esto es lo que yo le llamo diagrama de dispersión. Efectivamente, es un diagrama de dispersión, un diagrama de puntitos, básicamente. Y quiero llamar la atención nuevamente que es un diagrama de dispersión interesante porque las variables que yo estoy colocando en los ejes X y los ejes Y son variables que son importantes. No son tan interesantes cuando yo hago un diagrama de dispersión de X1 contra X2, porque yo no sé qué importancia tiene X1 y no sé qué importancia tiene X2.
Pero PC1 y PC2 sí yo puedo determinar o evaluar la importancia. Bien, ahora lo que yo estaba tratando de hacer es hacer un nuevo tipo de diagrama, que es como correlacionar las variables antiguas, las X, que yo no conozco su importancia, con los componentes principales, que sí yo conozco su importancia. Por ejemplo, lo que estaba diciendo es que si yo tomo una variable, por ejemplo, X1 y la correlaciono con PC1 y me da una correlación muy alta, significa que X1 aporta mucho a PC1. Y como PS1 es muy importante, entonces X1 también lo es. ¿Ok? Entonces veamos la gráfica cómo se ve. Es una gráfica que tiene un poco de problema de... En realidad, le puedo explicar con detalle cómo se hace, pero primero veamos la gráfica. ¿Ok? Okay. Esto está de más, por favor, la línea 94, bórrenla, que no hay nada ahí. Bien, esta es la gráfica, lo voy a tratar de... aquí no le había cambiado los nombres y sigue siendo B1, B2, debería haberle cambiado X1 y X2. Ustedes lo pueden usar porque en realidad yo trabajé con la data inicial, porque parece que la cargué inicialmente, pero estos datos tenía que haberle cambiado el nombre, ¿no? Ni un problema, está, aquí arriba está, pero lo que pasa es que la cargué de nuevo. Ya, ok, me voy a fijar en el análisis que está acá. Perdón, es que para que quede mejor, como debe ser, perdón, ahí, voy a volver a cargar la data y le voy a cambiar los nombres. ¿Sí? ¿Ok? Y eso es. Y voy a nuevamente al gráfico perdón si se marea un poco con esto, aquí está, listo. Y eso para que me saque con X1 y X2 porque antes no me estaba saliendo. Okay. Bien, esas son las variables. Voy a amplificar un poquito haciendo un zoom acá. Ya, ustedes deberían verlo ahora cuando lo coloque. Ya, y esta es mi gráfica. Bien. Para entender un poquito las cosas, ¿qué es lo que hace esta gráfica? Lo que está ploteando son las correlaciones de mis variables con el componente 1 y con el componente 2. Cada correlación me aporta con una coordenada. Por ejemplo, la coordenada horizontal va a ser la correlación de la variable con el componente 1. Y la coordenada vertical es la correlación de la variable con el componente 2. Por ejemplo, acá el eje horizontal corresponde al primer componente PC. Me doy cuenta de que, por ejemplo, tengo que fijarme que, por ejemplo, la variable x4 y la variable x6 están casi pegadas al círculo. Por lo tanto, tienen una correlación muy grande y además son variables casi horizontales, no tienen mucha componente vertical, no se mueven ni arriba ni abajo mucho, solo un poquito. No sé si me logro explicar. Por lo tanto, x4 y x6 son variables que aportan mucho al componente principal número 1. Porque son las variables que horizontalmente están más cercanas al círculo y por lo tanto sus correlaciones son muy altas con el componente principal. Yo puedo decir a partir de esta gráfica que las variables que más aportan a el componente principal número 1 son x4 y x6. Cualquiera sea las variables, x4 y x6 corresponden a cierta... x6 yo sé que se corresponde a la diagonal y x4 corresponde al tamaño del botón, no sé qué, del billete. Entonces esas dos variables las identifico en mi diccionario de variables y puedo decir, fíjense, la diagonal del billete combinado con la dimensión del botón del billete, esa combinación aporta al primer componente principal. Y como este es el más importante porque explica mucha varianza, esas dos variables son a su vez también muy importantes. Pero adicionalmente veo que están en distintos lados, x4 menos x6. Están en distintos lados con respecto al eje vertical. Por lo tanto, el aporte es la resta de las dos. Es decir, si yo resto la diagonal menos el botón o viceversa, entonces esa variable en sí misma es mucho más importante que cada una de ellas por separado. ¿Por qué? Porque están muy separadas unas del otro. Eso es con respecto al orden horizontal. Una de las cosas que puedo ver adicionalmente es que X1 está muy lejos del círculo. Por lo tanto, como que no tiene ninguna correlación con ningún componente principal, ni el 1 ni con el 2. Es muy bajita, muy pequeña. Está más cercada al centro. Por lo tanto, X1 no es una variable que me importe. La puedo eliminar simplemente de mi análisis porque no aporta mucho, no es importante para mi análisis. Ahora, en el eje vertical, que corresponde al componente principal número 2, me doy cuenta de que verticalmente este no aporta mucho porque está muy cerca del eje horizontal.
Por X5 sí, aporta muchísimo porque está cerca del círculo y además está muy alto comparativamente con el resto y además está más en el eje vertical. Pero adicionalmente, si yo quisiera definir una mejor combinación, tomaría X5 menos estas dos variables, X6 y X4. Esas combinaciones son las más separadas en el eje y son las que más distinguen o las que más contribuyen al componente principal número 2. No sé si me hago entender, porque es un poco difícil ver la gráfica. No me interesan mucho los números, sino me interesa si está pegado o no pegado al círculo y si tiene componentes, básicamente las proyecciones hacia los ejes verticales y horizontales son muy grandes. Entonces, eso me indica qué variables aportan a qué dentro del componente principal. ¿Okay? Regreso a R nuevamente y un segundo. Por ejemplo, en la presentación que yo les había hecho la vez pasada, perdón un poquitito, esta es la presentación de los billetes. Habíamos visto qué pasaba con los componentes principales. Entonces me doy cuenta que en el componente principal I1, la X4 y la X6, que son justamente las que están en distintos lados del mi diagrama, son las que más aportan porque tienen un coeficiente más alto. Mientras que en el I2 es el X4, el X5 y el X6, que son las que tienen más componentes verticales. No quiere decir que las otras no aporten, ¿sí? Porque tienen coeficientes. Lo que quiere decir que estas son las que más lo hacen, las que más implican o hacen, digamos, más influencia sobre los componentes principales. Y repito, como el componente 1 y el componente 2 son los más importantes, entonces puedo decir que dentro de mi problema, combinaciones de restas de X4 con X6 o de restas de X4 con X5 y X6, esas combinaciones, o sea, X5 menos X6 y X4, esa combinación son muy potentes dentro de las variables. Y eso ya me está indicando algo de los ejercicios. O sea, si yo quisiera construir un robot que pudiera distinguir entre billete falso y verdadero, entonces estas serían las combinaciones de variables que usar. No uso ni X1, ni X2, ni X3, la elimino, no me interesa, pero sí uso combinaciones de X4, X5 y X6. Eso es lo que me está diciendo el ejercicio a partir del análisis de componentes principales, hasta ahora. Profe, Sí. profe, me confundí un poco. Usted cuando pide un análisis de componentes principales, Sí. ¿nos está pidiendo realizar los gráficos o nos está pidiendo como analizar, ¿cómo se llama? El del PRComp, lo que arroja el PRComp, o ambos? En general, a ver, análisis de componentes principales es todo lo que tú puedes extraer la información de ese análisis. En algunas ocasiones es sencillo, como entre comillas, porque tengo 6 variables únicamente. En nosotros no es tan sencillo. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio que yo les pongo en el taller, sobre todo el primero que tiene muchas variables, yo solo me limito a pedirle a ustedes un diagrama de dispersión e indicar que básicamente en el eje horizontal tienes el primer componente que explica un 11% y en el otro explica un 4 o 5%. Por lo tanto, la suma de los dos, esa es la explicación que yo espero que usted no aporta al 70% como este ejercicio en particular. Eso significa que cuando yo quiero graficar, algunas partes de esas variables distinguen bien, es decir, algunas variables distinguen bien entre distintos tipos de cáncer, pero hay otros cánceres que son más dispersos. Cuando ustedes lo ven en el diagrama, ustedes van a ver que hay como puntitos de igual color, que corresponden a una misma etiqueta de cáncer, que están como más bien localizados. Entonces, eso es un indicador de que efectivamente en el diagrama de dispersión me está indicando que efectivamente, digamos, estos marcadores que corresponden a estos componentes explican ese tipo de cáncer. Sin embargo, no lo hacen bien con otros tipos de cáncer que están muy dispersados por distintas partes. Entonces, el de análisis que hay que hacer es básicamente fijarse en ese diagrama de dispersión, indicar qué varianza explicada o qué porcentaje de varianza explicada explican cada uno de ellos, referirse a que como no explican tanto como uno quisiera, entonces no distinguen entre todos los tipos de cáncer, solo en algunos grupos más pequeñitos, que hay cáncer que están muy bien determinados, pero otros no, por esas variables. Entonces, ¿a usted sí? Sí. Dale. Ya. Entonces, ¿a usted no le interesa que, por ejemplo, expliquemos cada variable que arroja el PRComp? ¿Le interesan más los plots? No, imposible. Además es imposible hacer recuerden que cuando ustedes hacen el PRComp, les va a salir
en este caso, en el ejercicio del taller, le va a salir 64 componentes principales, porque hay 64 observaciones. Entonces, son muchos componentes principales. Y como hay 64, además es un caso real, ese ejercicio es un caso real. Este que yo estoy mostrando es un caso académico, un caso donde se ve bonito todo. Por el caso que le estoy mostrando es un caso real donde no espero que haya una definición 100% de todo. Entonces, ¿qué es lo que espero que hagan? Ya, me hacen el diagrama de dispersión, me indican cuánta varianza explica el primero o el segundo, pueden hacer un gráfico del primero con el tercero, ver cuánta varianza escriben, quizás hacer un gráfico tridimensional, a ver si mejora, en tres dimensiones, en vez de usar 2 componentes, usar 3. El problema de usar 3 es que visualmente es como complejo, a menos que tú lo muevas. Es decir, cuando lo vayas a pegar en un computador, en una imagen, no se ve tan bonito con un diagrama de 2 dimensiones. Y es un problema psicológico, un problema neuronal nuestro, que las 3 dimensiones la captamos bien, digamos. Estamos haciendo una proyección de 3D a un diagrama 2D. Entonces, para resumir, ustedes hacen el diagrama de dispersión, calculan las varianzas explicadas por cada uno de los componentes e indican que debido a que no hay tanta explicación por los 2 primeros componentes, esa combinación de variables, que no saben cuál es porque es muy grande, estamos hablando de 8.600 variables, que esa combinación de variables permiten distinguir entre distintos tipos de cáncer, pero no entre otros. O sea, y indican cuál, de acuerdo al color y cuál es eso. Eso es todo lo que se puede hacer ahí, porque no pueden hacer este diagrama que le estoy haciendo, tampoco lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque son 8.600 variables y por lo tanto yo puedo hacer este diagrama de circulito cuando tengo 10 variables, 20 variables, pero no cuando tenga 8.600 variables. Entonces, para ese particular problema, para los otros sí puedes hacer todas las gráficas que estoy mostrando, sí la puedes hacer, porque tienen menos observaciones y menos variables en particular. Entonces, por lo tanto, en el primero basta con un diagrama de dispersión, que es todo el análisis que puedo hacer, indicar la varianza e indicar qué cáncer se pueden determinar con esas variables o esa combinación de variables que están dentro de PC1 y PC2. Eso es todo lo que habría que hacer en el primer ejercicio. No sé si me hago entender ya. Sí, gracias, profe. En los otros ejercicios sí les pido hacer más gráfico. Porque ustedes van a llegar tanto como se pueda en el análisis, en dependencia de la data que tengan, digamos. Hay veces que no es necesario hacer la data. O sea, como este ejercicio no necesito hacer más gráfico porque no lo puedo hacer. Simplemente es imposible hacer una gráfica. Si yo tengo 8.600 variables, no vería nada en el círculo, vería un montón de puntos y no sabría distinguir qué marcador es importante o no, digamos. Entonces tendría que hacer otro tipo de análisis, pero eso lo dejamos para más adelante, digamos. O sea, primero vamos a hacer lo que podamos hacer, digamos, que visualizar. Ok, listo. Entonces, sigamos con el ejercicio. Estamos, imagino que ojalá vayan entendiéndose todo. Repito, acá lo que hice fue un diagrama que yo le llamo de dispersión. Y este diagrama está preparado, este código está preparado para que lo único que tengan que hacer es modificar, ¿qué cosa? La data, los datos. Es decir, y por supuesto, no quitarle la -7, le quitan la columna que corresponde a las etiquetas, ¿sí? ¿Ok? Ahora, hay un problema que no todos los datos tienen etiquetas y por lo tanto nosotros inventamos una manera de hallarle etiquetas a los problemas. Veamos el segundo ejercicio, ahora les voy a mandar el código del segundo ejercicio porque hasta acá termina el primer ejercicio. Espero que se haya entendido. Voy a copiarle el segundo código y lo voy a subir del ejercicio número 2, perdón un poquitito, donde aquí hay un poquito de más detalle, digamos, ¿no? Ya. Que es lo mismo que hicimos, vean lo mismo, pero cómo se modifica debido a que tengo otra data. Eso es la idea. Bien, entonces, perdón, voy a ir a... perdón, se lo voy a mostrar esto. Ya, voy a editar. Ustedes ahora lo que van a encontrar es... Por favor, el último, es que lo que pasa es que no lo había copiado todo. Lo voy a copiar, guardar, y ustedes en el mismo código que tienen lo van a encontrar nuevamente. Por favor, van a encontrar el ejemplo número 2. Acá, o ejercicio número 2, a partir de acá. Por favor, tómense ese código completo y vuelvo a explicar en qué consiste la variación de acuerdo a que cambiamos digamos, la data, en qué consiste. Por favor, cambien esto, elimínenlo, porque ya ustedes tienen su... Y tienen que tener el dataset geopol.csv, que creo que lo tienen porque era parte de un taller sin nota.
Y yo lo que voy a hacer ahora es resolver ese taller sin nota para que les sirva para resolver los otros ejercicios del taller que sí tienen nota. ¿Ok? Bien, entonces me dicen cuando ya tienen listo el ejercicio número 2 para yo entrar a trabajar con ese ejercicio número 2 en segundo, no era este. Perdón. Ya, ese es. ¿Ya, ¿ya lo tienen listo? Sí, Espera un segundo. Ya. Ok, bien. Partimos con el ejercicio 2 y yo les indico que por ahora tengo una serie de gráficas nuevas y una serie de otros temas, básicamente. Bien, evidentemente, bueno, si corro rmlist.ls, lo que hago es borrar todas las variables que tenía anteriormente para partir de cero, ¿no? O sea, eso borraría todas las variables. Es como usar la escobita al lado izquierdo y borrar todo lo que está ahí. ¿Ok? ggplot, la librería ya la tengo cargada y Plotly también lo tengo cargado. El Cworking Direct ustedes ya lo tienen. Lo que vamos a cargar es esta data que se llama Geopol, ¿no? Y recuerden que Geopol estaba en el taller sin evaluación y tenía estas características. Hay un diccionario de lo que significa cada característica, está el país, la población, el Producto Interno Bruto, hay una serie de características, el número de revistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la idea es hacer un análisis de componentes principales en el sentido de encontrar un patrón dentro de la data que me permita distinguir entre distintas clases de países de acuerdo a sus condiciones sociodemográficas. Ese es justamente como el análisis más global. Ustedes pueden leerlo bien en el taller, que es lo que se pide, y el diccionario también de variables. Ok, lo primero que vamos a hacer es cargar la data. Yo quiero llamar la atención que aquí, esto es una data que proviene de Excel, de un Excel que se llenó, y por lo tanto la separación que usa Excel es el punto y coma, y en los decimales que usa Excel son comas. A diferencia del ejercicio anterior, donde no nos preocupábamos de esto porque tenía un formato tipo tab, de tabla, ¿no? Aquí voy a leer un CSV y cuando leo un CSV tengo que aclarar el encabezamiento, que tiene encabezamiento, que tiene una separación y un decimal. Por lo general, los documentos CSV no tienen punto y coma, sino que tienen una coma y el decimal es un puntito. Pero si este documento proviene de Excel, y saben que proviene de Excel, entonces punto y coma y coma. Eso es lo que hay que hacer. Eso es porque Excel tiene una manera distinta de generar la data CSV. ¿Qué es una data CSV? Es una data que se llama Comma Separated Value, o valores separados por coma. Pero Excel toma la coma como un punto y coma, y el decimal lo toma como la coma. ¿Ok? Entonces, habiendo aclarado esto, esa es nuestra data. Profe, ¿Sí? puede ser que sin poner ese coma con el header y el punto y coma y la coma, me lea bien los datos, porque a mí una vez me pasó que no lo ponía con eso y me salía bien la data, y si le ponía eso me salía mal la data, y también era un CSV. Sí, lo que pasa es que tienes que achuntarle correctamente, bueno, puede ser una suerte, pero en general siempre acostumbro a que poner separación y decimal siempre y cuando sepa que es la data, básicamente. Pero tienen que colocarlo bien, digamos, ustedes. Es posible que si no coloquen nada, él automáticamente lo pueda resolver. Sobre todo los últimos códigos de R ya vienen con algún arreglo ya hecho. ¿Bien? Entonces, pruébenlo sin esto y pruébenlo con esto a ver cómo sucede, ¿no? En principio, cuando ustedes hacen un head, tiene que quedarle bien la gráfica. Si lo pusieron mal, ¿qué va a pasar? Uno, o arroja error, o dos, todo se acumula en una única columna, como que tuviesen una única variable únicamente. Entonces, por lo tanto, tienen que verificar esto haciendo head a ver si se cargó bien. Entonces eso, ahí pruébenlo. En realidad sé que hay mejoras notorias. Yo trato de mantener el control sobre la carga del ejercicio para yo saber de qué se trata. ¿Okay? Entonces es una costumbre. También pueden cargar directamente usando el tool de arriba, cargar la data directamente o importar la data directamente con el tool. Pero esto prefiero manejarlo a nivel de código. ¿Okay? Bien, entonces el head es esto. Observen una cosa importante. Yo tengo una información de país y país no es una variable numérica. Repito, esta es la parte que yo tengo que hacer que va a cambiar de acuerdo al ejercicio. Lo demás ustedes se van a dar cuenta de que no cambia tanto, que es la misma comandos que uno va a aplicar siempre. Pero para empezar tengo que hacer, la data es distinta, todas las datas son distintas. Entonces me doy cuenta mirando la data
que este país está acá. Yo no quisiera eliminar esa variable. La que voy a hacer es pasar este país. Aquí hay unos números que se llaman 1, 2, 3. Si ustedes lo ven ahí, 1, 2, 3. Voy a pasar este país para donde dice 1, 2, 3 y voy a eliminar esta columna para que me queden puras columnas numéricas. ¿Ok? Bien, entonces lo que voy a hacer es eso, y eso lo hago con los row names, va a ser igual a datos país. Y esto me va a eliminar, el null significa elimina la columna país, y cuando hago get, me doy cuenta de que ahora ya no tengo una columna que se llame país, sino que ahora donde había 1, 2, 3 y 4 aparecen los nombres de los países. ¿Ok? Esto lo puedo hacer cuando los nombres, cuando yo tengo etiquetas que son muy distintas unas de otras. Pero, por ejemplo, si las etiquetas fuesen género, por ejemplo, femenino, masculino, no puedo pasar eso a nombres porque los nombres requieren que todas las columnas tengan nombres distintos. Y como estamos hablando de países distintos, entonces ese sí lo puedo hacer. Por lo tanto, es una opción solamente para esta data que tiene nombres distintos para cada fila. Y cada fila para mí es una observación y todas las observaciones para mí son distintas. Si tuviese un nombre de género, como le decía, no puedo hacer esto que hice. Y adicionalmente, voy a hacer otra cosa que no lo necesito hacer para nada. Este pedazo, el 109, es para que después las gráficas no me salgan con estos nombres, sino que me salgan con las X. Puedo saltarme el 109, esta línea 109, no necesito cambiarle los nombres a mis variables, porque ya los nombres existen. ¿Ok? Pero lo voy a hacer porque me gusta tener X en lugar de los nombres, ¿sí? Entonces esto es a gusto del consumidor. Si lo quieren hacer, lo hacen, si no, no. Yo lo voy a hacer para que se vean, para mantener siempre las X. Pero en este caso, como son 10 nombres, tengo que cambiar 10 nombres. Por eso es que, porque hay 10 nombres en esta dirección. ¿Ok? Bien, ahora voy a hacer el PRCOM. Pero en particular voy a eliminar, voy a eliminar la línea número 1. Puedo hacerlo o puedo no hacerlo. En principio lo hice, ¿por qué? Porque las poblaciones pueden ser muy altas y yo quisiera enfocarme más en las otras variables más que en la población. ¿Por qué? Porque hay países como la India, China, etcétera, 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 que tienen poblaciones muy grandes y por lo tanto, cuando hago análisis de componentes principales, la variable población va a ser una variable muy importante y va a integrar rápidamente a los componentes principales, porque los componentes principales captan las variables importantes o las combinaciones importantes. Entonces yo quisiera más distinguir las variables socioeconómicas que las variables demográficas de población. Yo puedo regular esto, evidentemente, si yo hubiese dejado la variable población, el primer o el segundo componente van a adoptar la variable población como la más importante de todas. ¿Por qué? Porque es una variable que distingue entre países muy masivos como la India y China del resto de los demás países. Entonces voy a tener un diagrama donde la India y China va a estar en un lado y el resto de los demás países en otro lado. ¿Se entiende más o menos? Entonces es el análisis que yo debo hacer antes de aplicar PRCOM al tiro, digamos. O sea, no es llegar y automáticamente aplicar PRCOM. Tengo que hacer un análisis de lo que quiero sacar de mi dato. Y en particular voy a sacar mi dato desde 2 hasta 10, eliminando la columna de población. Después a lo mejor que sería interesante hacerlo a ver cómo cambia el gráfico, ¿no? Entonces hago nuevamente PRCOM, hasta ahí es todo lo que uno, digamos, debe hacer. Y en vez de llamarle PRAUD, le llamé PC Geopol, pero es lo mismo, ¿no? Hago esto, ¿ok? Entonces cargo esto. Ahora, ¿qué es lo que hace el print? Lo dejé, pero no lo necesito. El print PRCOM lo que hace es, me hace la tabla, cómo cambió mi tabla de mi X grande, que tienen todas las X, a las variables, a los valores que tienen las variables Y nuevas. Si hago esto, me va a salir las variables nuevas. PS1, PS2, PS3, PS4 son las variables nuevas en principio, ¿no? Básicamente son las variables, eso es lo que sale acá. Voy a calcular las desviaciones estándar, ¿sí? Desviaciones estándar, y voy a calcular los cuadrados de las desviaciones estándar. Repito, esta parte no la necesito, la voy a borrar, que esto es para que simplemente era para echar una mirada. Esto voy a calcular las varianzas explicadas, estas son las fracciones, me doy cuenta que el primer componente ya es muy bueno, porque me explica el 66%, el otro me explica un 1% y así sucesivamente. O sea, el primer Profe, componente... todos los datos son distintos, ¿cierto? ¿Disculpa? Todos los datos son distintos. ¿En qué sentido distinto? Que no me sale. El primero, por ejemplo, me sale 2,43. Ah, no.
A ver si entendí, por un segundo. El primero te da 2,43, pero es el PB, disculpa, no, este que estoy calculando yo son las fracciones. Si, por ejemplo, Ah, ya, ya. lo que Sorry, calculaste tú fueron la desviación, el PC, Sí, esto. Es decir, sí, sí. este valor que está Sí, acá debe darte 2,43. A ver, un sí, segundo. sorry. O no, porque está al Sí, cuadrado. Sin el cuadrado. Entonces, básicamente, cuando le pongo el cuadrado, estas son las varianzas. Las varianzas son el valor, ahí está elevado al cuadrado. Y esto que está acá son las fracciones, porque ya lo dividí por la suma total. Entonces, tiene que darte los mismos números. Pero, que son sí, sí, mira. 0,65, etcétera. Bien, después, ¿qué hago ahora? Lo mismo que hice antes en general, ¿no? Voy a hacer, calcular hacer las dos gráficas que me permite R al principio, que son las dos diagramas que no son tan interesantes o bonitos, pero me está indicando que el primer componente y el segundo componente ya van por el 80% y el tercer componente que va por acá ya va por más del 80%. Quiere decir que efectivamente estas datas, sí, los tres primeros componentes ya los puedo utilizar porque me capturan toda la importancia de la data sin ningún problema. Lo que voy a hacer ahora es lo mismo que hice antes, pero cuidándome que ahora tengo 9 componentes. ¿Por qué 9? Porque tenía 10 variables, eliminé población y por lo tanto ahora me salen 9 componentes. Y por lo tanto ahora arreglé los PC1, PC2, antes llegaban hasta 6, y lo que hice fue agregarle PC7, PC8 y PC9 para que me hiciera una gráfica de torta con los 9 componentes que tengo. ¿Se entiende, no? O sea, es importante hacer esto. Cuando hago la gráfica ahora, esto y hago el ggplot, me va a dar, en este caso, en vez de hacer un diagrama pie, traté de hacer otra cosa distinta, que es un guión bar. ¿Ok? Ustedes pueden ocupar el diagrama pie que tenían arriba, no hay ningún problema. De hecho, creo que lo ocupo por alguna parte. De hecho, traté de hacer otro diagrama pie para que se dieran cuenta de que hay distintas variantes para hacerlo. Pero este también es una muy buena forma de ver la diferencia entre las varianzas explicadas, ¿no? ¿Okay? Entonces, haciendo un diagrama de barra, 66%, 0,1%, y aquí está otro diagrama alternativo a hacer un diagrama de pie, en principio. ¿Okay? Profe, También, ahí usamos la librería Plotly, ¿cierto? sí, no, aquí no usamos plot, aquí lo que usamos fue una librería que se llama ggplot. El Ggplot diagrama 2. pie funciona bien, sale muy bonito con ggplot. Disculpe, con plotly. Mientras que ggplot las barras las hace espectacularmente bonitas, digamos. Entonces, por lo tanto, esas son las dos librerías que más ocupamos nosotros para hacer visualizaciones. El ggplot y el plotly. Y esa es la que más vamos a ocupar para hacer visualizaciones. Después vamos a hacer visualizaciones mucho más espectaculares, más entretenidas, digamos, ¿no? En principio. Ok, otra de las formas de hacer ese mismo diagrama es hacer lo mismo, pero ¿dónde está? Disculpen. Pero voy a usar una cosa un poquito donde está, usar coordenadas polares. No se ve tan bonito, pero es lo mismo. Entonces, en vez de hacer un diagrama de barra así, utilizo diagramas coordenadas polares y el diagrama se va a obtener así, digamos. Es como el mismo diagrama de pi, es como rehacer un diagrama de pi, pero usando el diagrama de barra, pero usando coordenadas polares. Por supuesto que el de plotly se ve más bonito, digamos, ¿no? Que es el que viene ahora. El de plotly, si hago plotly, se dan cuenta de que este es un diagrama muy superior en el caso del pi, digamos. Entonces, este es nuevamente una mejor manera de hacerlo. Repito, es la misma gráfica de arriba, lo único que he cambiado son la data. Y ustedes tienen que cuidarse en qué lugar yo debo cambiar mis datos. No necesitan teclearlo todo ni hacer codificaciones nuevas, solamente tengo que entender bien el código para poderlo funcionar, para poderlo adaptar a mis necesidades. Entonces, eso espero que funcione de esa manera, digamos, ¿no? ¿Ok? Bien, no sé si me siguen hasta ahora. Bien, ahora voy a hacer un diagrama distinto. Voy a hacer un diagrama que ya lo habíamos hecho al principio, sí, pero que voy a colocar en una misma hoja el componente 1 con el 2, el componente 1 con el 3, el componente 2 con el 3 y todo en una misma hoja. Y esto es lo que hace este parámetro de número de filas. Voy a dividir nuestra hoja de dibujo en 4 partes, en 4 pedazos. Entonces, esto es otra manera de visualizar ahora los diagramas de dispersión de P1 contra P2, de P1 contra P3 y de P2 contra P3, en principio, ¿no? Entonces, haciendo esto, puedo hacer un diagrama ahora, haciendo el plot, me va a salir una cosa como esta. ¿Ok? Un segundo, ahí se ve mal, pero ustedes lo van a ver mejor. Voy a hacer un zoom.
¿Dónde está el zoom, por favor? Aquí está. No lo van a ver ustedes hasta que yo no lo muestre. Pero este es el diagrama que deberían estar viendo si uno lo amplifica, debería ser algo como esto, ¿no? Aquí tengo el primer componente contra el segundo, el tercero contra el 2, y acá está un diagrama de barra, que es un diagrama de varianza. Nuestro objetivo ahora es darle un poco de interpretación a esta gráfica y mejorarlo, ¿no? De hecho, mejorarlo. Mejorar los cálculos. Vamos a hacer ese cálculo ahora con otras gráficas que son importantes, ¿no? Un segundo, regreso a la gráfica. ¿Bien? Bien, entonces, para regresar a mi hoja normal, es decir, para que tenga una hoja de uno por uno, entonces le paso los parámetros de gráfico uno por uno, porque si no, todas las gráficas que voy haciendo, si no llamo a este, si no le hago enter a este, todas las gráficas van a aparecer en la hoja dividida en 4 pedazos, ¿no? Ok, ahora viene un diagrama que es muy importante. Uno de los diagramas que van a hacer siempre que se pueda. Profe, a mí hay una fila que me tira error. Disculpa, ¿cuál parte? Es la de, justo esa, la de plot y o sea, corchete, pared, coma, más arriba, la del 1,2. ¿El 1,2 ese? Ese ya me tira error. Me dice error in plot.new figure margin too large. Ah, ya, muy sencillo. No, lo que tienes que hacer es, lo que pasa es que como tú dividiste en 2 por 2, no tiene espacio para dibujar. Entonces lo que debes hacer es hacer esto, tomar esto y darle más espacio a tu diagrama. Eso. Ya, ok. Y cuando le das más espacio a tu diagrama, va mejor, la gráfica va a aparecer. Pero tiene que darle harto espacio, porque cuando lo divide en 2 pedazos, como yo tengo Sí. como tengo una pantalla más grande, no me protesta, digamos. Pero ese es un problema. Al dividir en 4 pedazos, te va a pedir que los márgenes no sean tan chicos. Entonces, tienen que hacer más grande el diagrama. ¿Ok? Me imagino que con eso funciona. Ya, perfecto. Sí, se arregló. Bien. Entonces, el diagrama que yo quiero explicar un poquito más en detenimiento es el biplot, que se llama. Después voy a hacer otro biplot por ahí en principio. El biplot es un diagrama que hace lo siguiente. Hagámoslo, no se va a ver bien al principio, lo voy a mejorar con distintas opciones. Ese es el biplot. Vamos a hacer un zoom de estos diagramas y no se va a ver bien, como les decía, pero lo van a entender, o vamos a mejorar para poder entender un poquito mejor el diagrama. Entonces, este es el diagrama que le llamamos biplot. Solo explico brevemente acá y después mejoramos el diagrama. Mirando esto, este se llama biplot porque grafica 2 cosas simultáneamente. Una grafica las observaciones. Las observaciones son países. Recuerden que nosotros colocamos los nombres de los row names o los nombres de las observaciones se llaman países. Los identificamos como países. Entonces, para que aparezca un diagrama como este en el biplot, ustedes tienen que haber pasado los nombres de los países o los nombres de personales, de las personas, de lo que sea, para que aparezcan las observaciones. Aquí aparecen los números de las observaciones. Si hubiésemos hecho los billetes, acá no aparecerían nombres, porque los billetes están enumerados del 1 al 200. Entonces aparecerían números, 1, 2, 3, 4, 5, pero no aparecerían los nombres como están acá. Entonces, la primera cosa que se tiene en este diagrama es dibujar en negrita, te dibuja las observaciones, que en este caso son nombres de países. La segunda cosa que dibujó en rojo son las variables, y las flechitas indican los pesos que tienen cada una de esas variables, en principio, ¿no? Como tiene PS1 y tiene PS2, básicamente me estoy dando cuenta que las variables que tienen más componentes en el eje horizontal, es decir, si tú proyectas en el eje horizontal, son X5 y X3 y X7 y X8, y este resto también tiene una componente grande, ¿no? Pero las X3 y X5 son unas que diferencian muy bien digamos, en los componentes principales, en el primer componente principal. Mientras que el componente principal 2 se explica muy poco porque tiene una combinación de variables. Para que explicaran muy bien, imagínense que X2 estuviese por aquí arriba. Entonces la línea va apuntando más hacia arriba y por lo tanto hay un componente más grande de la variable PS2. Entonces, mientras estén más acostadas estas flechas, significa que esas variables aportan más a los componentes principales. Pero al primer componente principal. Mientras más vertical sean las flechas, aportan al segundo componente principal. Esa es la primera observación. La segunda observación es que estas flechas indican qué variables están más relacionadas con las observaciones. Por ejemplo, si yo identifico quién es X3 y X5, no me acuerdo qué es exactamente qué son, pero podemos verla.
me está indicando que los países como la India, ARS no sé qué, Afganistán, Egipto, esta zona de por acá tiene son muy parecidos con respecto a X3 y X5. Mientras que toda esta zona de por acá, puedo identificar en el diccionario, lo pueden leer, disculpen, lo pueden leer en el taller, porque ahí ejemplificamos qué significan estas variables, sino que estas variables como X2, X4, X6, X10 que están acumuladas acá, tienen mucho que ver con estos países que están acá. Si ustedes se fijan, el país está como Canadá, está como Hong Kong, hay varios países, también está Francia en esta zona de acá, y repito que esta es una data antigua, por eso aparece URSS, la Unión Soviética, ¿no? Pero bueno, esto es raro, porque este es del año 80 esta data. Bien, es una data que se toma de ejemplo para poder ilustrar los análisis de componentes principales. Bueno, me doy cuenta que si estos países que están acá tienen una cierta característica, son países del primer mundo, son países desarrollados, por lo tanto, si ustedes se fijan quién va a ser X2, X4, X6, X10, esas variables en el diccionario seguramente están relacionadas con muy buenos índices, mientras que X3 y X4 tienen que ver, X3 y X5 tienen que ver con índices de analfabetismo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo pueden comprobar sin ni siquiera yo ver los diccionarios, ya yo puedo saber que X3 y X5 se refiere a países que tienen una característica de ser más pobres, mientras que estas variables están relacionadas con países más ricos. ¿Ok? Acá, bueno, está Chile, está en esta zona de acá, estamos hablando de los años 80, México está en esta zona. Entonces, me doy cuenta de una cosa importante. Yo no podría colorear cada uno de estos países de acuerdo a su, digamos, sus características de ser más desarrollado o menos desarrollado. Pero me doy cuenta de que mirando la gráfica, una muy buena observación para mí sería que aquí hay un grupo de países que son desarrollados. Aquí hay otro grupo de países, aquí hay otro grupo de países que están de este lado que tiene que ver con esto, con Kenia, Gambia, qué sé yo, que están muy relacionados. Y aquí hay como en el medio otro grupo de países. Entonces, en principio, mirando la gráfica, me puedo sugerir, o la gráfica me puede sugerir que hay 4 grupos acá de países, mirando la gráfica así por encima, mirando las acumulaciones que aparecen acá. ¿Qué tal si coloreamos esos grupos de países con alguna etiqueta? A diferencia de lo que teníamos antes, que teníamos los billetes, yo puedo colorear los puntos con el nombre de las etiquetas. En la tarea, ustedes también tienen una etiqueta. Por ejemplo, en la primera pregunta tienen etiquetas que corresponden a cada uno de los tipos de cáncer. Pero también tienen ejercicio, creo que es el segundo o el tercero, no recuerdo, del taller, donde no tienen etiquetas y ustedes tienen que ponerle de alguna manera etiquetas para hacerlo. Nosotros en este curso más adelante vamos a trabajar con una cosa que se llama análisis de clúster, que es clusterizar la data de acuerdo a cuán distante están una de la otra. No voy a profundizar mucho más ahora, solo le voy a indicar cómo funciona digamos, análisis de clúster básico. ¿Ok? Entonces, en este momento lo que voy a hacer es tratar de colocarles etiquetas al problema, usando lo que se llama un análisis de clúster, que son estos comandos que están acá, que solo los voy a emplear cuando mis datos no tengan etiquetas para diferenciarlos. Repito, en el caso del ejercicio 1, usamos billete y las etiquetas son verdadero o falso. En el caso del primer ejercicio del taller, ya las etiquetas están dadas, que son los nombres de los tipos de cáncer. Y en algunos otros casos también hay nombres que ya están definidos. Cuando no los tengo, entonces trato de inventarlo a partir de mi data. En particular, lo que hice fue lo siguiente. Fue calcular un comando que se llama distancia. Entonces, básicamente, acá tengo i. ¿Qué es lo que tendría que hacer para cambiar con mis datos? Bueno, recuerden que cuando hicimos el PRCON aquí arriba, el PRCON, ¿dónde está? ¿En alguna parte lo hicimos? Está más arriba. Aquí. Todo lo que salió de PRCON lo guardé en PSGeopol. Ahí está guardado. ¿Qué es lo que voy a sacar de ahí? Lo voy a guardar en mi variable i. En esa variable i voy a sacar mis datos. El signo de X tiene guardado todas las observaciones, pero referenciadas a las nuevas variables, es decir, a los componentes principales. Entonces, voy a armarme con eso, voy a calcular la distancia entre los puntos referenciados a las variables nuevas en particular. Entonces, con esto, lo único que van a cambiar ustedes acá es el nombre, básicamente, que le van a poner a esto, y el i va a cambiar de acuerdo a su data. El resto lo hacen igual. Pero, un pequeñito detalle, acá yo tengo que definir cuántos grupos yo quiero armar, porque aquí se define a priori
cuántos grupos yo quiero o cuántos clústeres lo puedo hacer. Y eso lo voy a ver a partir de mi gráfica, de esta gráfica de biplot o de dispersión. Cuando veo un diagrama de dispersión, me doy cuenta de que hay como grupos que ya se están armando y es como un poco visual el asunto. Entonces me doy cuenta que hay como 4 grupos. Podría haber usado 3, pero 4 se ve mejor. Entonces, ¿qué hago? Tengo que cambiar ese número 4. Aquí puedo cambiar el nombre, ponerle 3 si es 3. Y en todas partes donde vea 4 voy a ponerle 3 si quiero hacer 3 grupos. ¿Ok? Entonces, corro la distancia, corro esto y datos. Y si ustedes se fijan y hacen un head a mis datos ahora, a mis nuevos datos, perdón, aquí dice datos, entonces aparece una etiqueta acá, como que le fabriqué una etiqueta a cada una de mis observaciones, en este caso cada uno de mis países, va a estar va a tener una etiqueta ahora, porque la fabriqué. A partir de la misma data fabriqué una etiqueta. Y eso me va a indicar distintos grupos, en particular definí 4 grupos, a ver cómo se veía en mi gráfica. Y ahora voy a hacer los mismos estudios, el mismo gráfico. De hecho, voy a hacer un gráfico separando el primer componente con el segundo componente, pero voy a dibujar o voy a colocar los textos. Este no me dice mucho, vamos a ver si lo tengo o no. Pero voy a colorearlo, ahí está el color, usando la etiqueta de grupos 4. Entonces, haciendo esto me va a dar una nueva visión, donde claramente se ve como distintos grupos, el grupo que está en verde, y adicionalmente, si ustedes se fijan, también ocupé un parámetro que se llama PSH, que de acuerdo al número le pone una forma a la observación. Voy a hacer un zoom de esto para que se vea un poquito. Perdón, para que a ver si me logro explicar. Esta parte es media como, qué sé yo. Por si se dan cuenta, en el zoom no solo le cambié los colores, sino que también puse triángulos para los que están acá. Puse, no sé qué es lo que he puesto acá, pero bueno, como una cruz y distintas cosas y distintos colores. Entonces, separo que efectivamente hay un grupo acá que corresponde a un grupo de países. Aquí hay otro grupo de países y hay como 4 grupos más o menos claros, salvo que la URSS, la Unión Soviética, en esa época estaba como mezclado de alguna manera. Pero básicamente me doy cuenta de que no lo hice mal, que con 4 grupos lograba captar que habían diferenciación entre 4 grupos de países. Entonces puedo decir que mi análisis de componentes principales me permitió distinguir entre 4 grupos de países de acuerdo a sus características socioeconómicas, en principio. Entonces, ese es un análisis interesante, algo que uno siempre quiere encontrar, que son patrones en la data, básicamente. Y aquí nos damos cuenta de que existen 4 tipos de países, y eso es un patrón adicional. Ok, adicionalmente puedo jugar con este comando, con esta librería, que me permite hacer todo de una sola vez, a ver si funciona. Si no lo tienen que cargarlo. Y el autoplot me permite hacer un diagrama que me dibuja el biplot. Entonces, hay mucha información acá, porque me permite dibujar las flechitas que me indican qué variables son importantes para cada uno de estas zonas. Por ejemplo, todas estas variables que están acá se relacionan con los países que están en rojo, que son los países desarrollados. Estos países que son un poquito menos desarrollados están acá. ¿Okay? Y los países más pobres, como, no sé, esto debe ser Camerún, Kenia, qué sé yo, están asociados a las variables X2 y X5 que están apuntando ese llano. En el medio está como Venezuela. Ahora, no sé, Venezuela lamentablemente no sabría dónde está porque esta es una data del año 80. México y Chile tampoco sabría dónde está, pero debería estar cerca de alguna parte ahí. Por supuesto que se han modificado los datos. Sería interesante hacerlo con data nueva, con qué tipo de países aparecen en el mundo ahora de acuerdo a sus características socioeconómicas. Y China, por supuesto, seguramente debe haber cambiado su estatus a países un poquito más desarrollados. Debe modificarse, esto debería moverse en el paso. Entonces, no sé si me logro hacer entender que con un solo diagrama usando autoplot y coloreando usando mis etiquetas, las etiquetas que acabé de descubrir a partir de un diagrama, puedo hacer ya puedo tener mucha información de la data que antes no tenía, porque antes lo único que tenía es una tabla de números. Ahora sí puedo tenerlo de una mejor manera. ¿Ok? ¿Profe? Sí, te escucho. ¿Puedes subir un poquito? Porque parece que no me corre el library GG45. ¿GG45? GG45 tienes que instalarlo si no lo tienes. Tipo, la instalo ¿Ya? y me sale como error en la librería GG45. Ya. There is not
There is no package called GG45. Pero recuerda que tienes que hacer cuando haces install package, tienes que escribirlo con comillas. Ah, ya, no, ya, sí. No lo va a encontrar. Esa es la Sí, idea. ahí, Sí. perfecto. Entonces, a ver, verifiquen que hay más. Yo le voy a subir el tercer ejercicio, pero no hay nada nuevo en particular en el tercer ejercicio. ¿Okay? Y lo que viene ahora es el mismo diagrama, lo voy a hacer rápido, pero es un diagrama de círculo, pero para este ejercicio, que me va a indicar qué variables son las importantes en principio, porque están más cercanas al círculo, ¿no? Entonces me doy cuenta de que las variables, por ejemplo, x3 y x2 están muy pegadas al círculo, y esta variable x3 como alguien más que está ahí. Me voy al diccionario, si yo quiero dar una explicación al taller, verifico qué significa la variable x2, qué significa la variable x3 y x5, parece que es la que están ahí, y esas variables son las que están más horizontalmente desplazadas, por lo tanto esas son las variables que contribuyen más al componente principal número 1. Y como el componente principal número 1 es el más importante, esas variables en sí mismas son las más importantes. Por lo tanto, para distinguir el patrón de 4 tipos de países, esas variables son las que más contribuyen al separar las condiciones entre los países. Lo dejo hasta acá y cualquier otra pregunta que necesiten ahora del taller la puedo responder ahora porque ya estamos en el board. Voy a subir un tercer ejercicio para que lo logren hacer. El tercer ejercicio no aporta mucho más en la gráfica, no aporta mucho más, pero nuevamente es para indicarle que yo puedo aplicar toda esta misma metodología, pero al principio tengo que cuidarme que las datas son distintas, todas las datas son distintas. Entonces ahí tengo que cuidarme un poquito al principio porque no puedo llegar y lanzar los comandos así. ¿Ok? ¿Listo? ¿Alguna pregunta con respecto al taller o algo que haya quedado? ¿Profe? Sí. Antes que todo, el gráfico que acaba de hacer, del círculo, Círculo, sí. ¿las variables se explican mejor mientras estén más alineadas o mientras estén más cerca? No. A ver, repito, este es un diagrama de correlación entre las antiguas variables y las nuevas. Si la correlación está cerca de 1, entonces el disco que está ahí, o el círculo, en realidad se ve como un problema de escala, se ve como un elipse, pero es un círculo. El círculo tiene tamaño 1. Entonces las variables que son más importantes o que tienen más correlación están más pegadas al círculo 1. Entonces las variables que están más en el centro son las que menos influyen. Esa es la primera observación. La segunda observación, las variables que están más horizontal, que tienen más dirección horizontal, son las que más contribuyen al componente principal horizontal, que es el PC1. Y las que tienen más proyección vertical son las que más contribuyen al componente principal PS2. Entonces, por ejemplo, aquí me doy cuenta de estas variables acá, tendría que agrandar esto para darme cuenta que está X3 y otra más atrás, digamos, no sé cuál es. Estas variables tienen mucha componente, está muy cercano al círculo. No es que estén en el círculo, porque sería, si estuviesen en el círculo, la correlación sería 1, y significa que esa es la única variable que influye en el componente principal 1, pero no es así. Lo que está diciendo es que está cercana al círculo y además muy horizontal. La distancia vertical, es decir, la distancia que tiene hacia acá abajo, de aquí, desde el eje horizontal hacia acá, ese pedacito es muy pequeñito comparativamente con la distancia que hay de acá hasta acá. Por lo tanto, estas dos variables contribuyen mucho al componente principal número 1. ¿Sí? Mientras que las que tienen más variables, por ejemplo, estas variables que están acá, x2, por ejemplo, me doy cuenta de que está casi en la línea horizontal. Por lo tanto, quiere decir que la combinación de x2 con estas dos variables son las que más aportan al componente principal número 1. Me busco en el diccionario qué significa la variable x2, qué significa la variable x3, x5, y la resta de estas dos, de esta combinación x2 menos x3, x5, esa combinación es muy buena para distinguir entre distintas clases de países. En la línea vertical no veo a nadie que esté como muy vertical, pero el que está más vertical es este de acá. Tendríamos que buscar qué variable es amplificando esto. Y me doy cuenta de que esa variable es muy buena para explicar el componente principal 2. ¿Ok? No tiene grandes diferencias. Por ejemplo, de este lado no hay nada comparativamente. Pero sí, esta variable, restada con esta, también tiene influencia porque están muy separadas en el eje vertical. Entonces, esa combinación de variables aporta al componente 2 y esta x2 con x3 aporta al componente número 1. Entonces, esas son las combinaciones de variables que tengo que buscar porque esas son las más importantes para distinguir entre los 4 tipos de países que hay en principio dentro de la data. Eso es lo que tendría que hacer. Repito, para poder explicar esto en la prueba o en el taller, tendría que usar simplemente
qué significan las variables. Entonces digo, ya, la variable X2, supongamos que la variable X2 signifique número de revistas por cada 100 habitantes. Estoy inventando. Entonces ahí yo digo, el número de revistas cada 100 habitantes, para cada 100 habitantes es una variable importante para distinguir el país como país desarrollado o país no desarrollado. Y esa es mi frase porque yo la capturé a partir de este ejercicio. No sé si me logro hacer entender. Sí, sí. Y entonces, en el taller, cuando nos pregunta análisis de componentes principales, nosotros decimos qué plots son los mejores para explicar Sí, y podemos sí. obviar algunos. Y eso va a depender de su data. Porque, repito, nuevamente, en la data que tenían ustedes al inicio, que son 6.800, no pueden hacer esta gráfica. No podrían hacerlo. Entonces el análisis está limitado porque son a un diagrama de dispersión, por lo general. No puedo hacer más. Un diagrama de dispersión más la varianza. Pero en los otros datos que son relativamente pocas variables, yo sí puedo hacerlo. Entonces ahí sí tengo que aumentar mi análisis. Entonces cuando yo digo análisis de componentes principales, es que me digan todo lo que se puede decir a partir del análisis de componentes principales y explicando a partir de la data que tienes. Eso es. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Gracias, profe. ¿Pregunta? ¿No? Bueno, cualquier cosa, un correo. Hoy en la noche o en la noche van a tener el certamen arriba. Va a estar el certamen y tienen una semana para hacerlo aproximadamente. Una semana y un poco más. Quizás le doy un poco más días porque tienen la semana de certámenes también. ¿Cuándo empieza? Este 26, ¿no? Sí, por favor. Okay. Sí, el 26 partimos. Y tenemos todos los días, o por lo menos yo tengo todos los días certamen, entonces. Qué rico, qué bueno. Yo Sí, tengo del sábado demasiado al rico. jueves. Ok, bueno, yo sé, les voy a dejar entonces unos días más adicionales, pero tienen hasta el sábado para poder. Entonces, en la noche va a tener ustedes el certamen porque todavía me falta darle unos arreglos. Hay que primero ver si se puede resolver lo que les voy a pedir. Eso nada más. Ok. Ya, profe, Chao, nos vemos gracias. entonces. Chao, Nos chao. vemos. Nos vemos. Chao, profe, cuídese, gracias. Chao. No, profe. Chao.